Gracias, Ángel. Y es que ya llegó aquí a Como Cada Mañana Sergio Moctezuma de la Asociación Civil Prodeco, que siempre nos apoya, sobre todo a todos los consumidores, para informarnos de que podemos hacer valer nuestros derechos y también podemos defendernos, o si somos víctimas de algún establecimiento, de algún lugar que pues nos están robando, como quien dice, con sus trueques y sus maneras ahí engañosas. Bueno, tiene solución y él nos puede apoyar. Buenos días, Sergio, gracias por acompañarnos. Roxana, muy buenos días. Tú nos puedes defender, ¿verdad? Totalmente, en efecto. Platícanos qué tema nos traes para hoy. Claro que sí, les comparto, Javier, también muy buenos días. El tema derechos del consumidor en espectáculos públicos y en cines. Así de que hay consumidores que de pronto han de acudir a alguna expo artesanal, cultural, algún concierto o en el cine, Javier, y de pronto suceden algunos imprevistos, abusos de los cuales son víctimas y no saben qué hacer, ¿verdad? Bueno, pues podríamos empezar. ¿No? Fíjate que yo no sé si sabían, pero el tema que ibas a tocar el día de hoy ya tiene preguntas del público. No sé si quieras empezar con el tema que traes ya o podemos empezar con esta pregunta. La primera pregunta, con los cines, que podría aparecer. Uno, ¿tienen derecho a pasarte publicidad cuando tú estás pagando por ver una película? Estás pagando por el servicio y te pasan publicidad en la sala, ¿no? Una. Y dos, impiden que metas alimentos o bebidas cuando ellos adentro sí las venden y a precios exorbitantes. ¿Realmente tienen derecho a prohibirte el ingreso de algún alimento y verte obligado a comprarlo ahí con ellos? Esas dos preguntas las tenemos. Claro que sí, Javier, con gusto. En primer término, atendiendo a la primera pregunta respecto a la publicidad, la ley no establece concretamente que se les prohíba a ellos generar lo que es el despliegue publicitario, pero lo que sí establece es que la función deberá iniciar a la hora prevista, es decir, si el mismo proveedor de cines te hace referencia que tu película la van a proyectar o va a iniciar a las 7:30, a las 7 horas, con 30 minutos, a esa hora deberá estar iniciando la proyección de la película. Pero, ¿qué sucede? La mayor parte de los cines, toman 15 minutos para el despliegue publicitario. Sin embargo, ellos debieran de hacerlo 15 minutos antes de iniciar la función y la proyección de la película, para efectos de que ellos estén en posibilidad de cumplirle al consumidor lo que está establecido en la ley. Es decir, que ellos deberán cumplir los términos, horarios, condiciones, que es un derecho que tiene consagrado el consumidor en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ahora, por otra parte, la siguiente pregunta, respecto a la prohibición de los alimentos. Fíjate que esto es muy polémico, que genera muchas interrogantes. Sin embargo, si bien es cierto, si ellos, la empresa de cines te hace referencia que está prohibido el acceder con los alimentos, bueno, si bien es cierto, ellos generan un negocio, pero también por otra parte, y digo, no es mi deber, pero si hay consumidores que optan en llevar algunas mochilitas y incorporárselos ahí para disfrutar, porque si bien es cierto, los precios son exorbitantes, entonces que no sería propiamente una recomendación muy idónea, pero la ley no establece justamente que deberán de que los consumidores pueden abiertamente pasar los alimentos, pero tampoco a ellos, es decir, a los cines les prohíbe que establezcan ese tipo de restricciones. O sea que nos quedamos donde estamos. Fíjate que en ese caso muy particular de los alimentos, Javier, realmente la ley no es muy clara, pero bueno, no, si bien es cierto, que estás adentro de sus instalaciones, ¿no? Sí, así ellos es. Ponen sus reglas. Pero lo que estás consumiéndoles es una película, no alimento, es un restaurante, no vas a comer, pero vas a ver una película. Pero a lo mejor están dados de alta como los dos, ¿no? Sí, fíjate que respecto a eso, Javier, tendría que haber adecuaciones a la ley para dejar claramente previsto esa parte. Yo creo que para que en un momento dado también buscar un equilibrio entre el consumidor y entre el proveedor, pero concretamente la ley no establece una prohibición que ellos en un momento dado tengan que, no le puedan permitir al consumidor acceder con alimentos. Y lo quiero decir abiertamente, pero bueno, hay otro tipo de derechos que los consumidores pueden disfrutar ampliamente, como es el caso que de pronto llega la señora con el padre de familia y el niño y esperan que la proyección de la película sea una película infantil y de pronto les ponen una película de espantos. Entonces, el consumidor tiene derecho. Y ha habido casos que consumidores nos han externado que simplemente no suprimen
el desarrollo de la película. Entonces tienen ellos el derecho de solicitar la devolución de la cantidad que se pagó. Y por otro lado también los consumidores tienen derecho a que se les respete el número de asiento o la ubicación de la mesa según sea el caso, ya sea en espectáculos públicos o en cines. Y por otro lado también es importante que los proveedores de espectáculos públicos tengan conocimiento que la ley justamente prohíbe que ellos establezcan condiciones, Javier, que de pronto el consumidor pague su boleto y le solicitan que lleve 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol o una lata para poder tener acceso al concierto, al espectáculo público. Ese tipo de prácticas las prohíbe la ley, porque si bien es cierto, los consumidores nos han externado que así ha sucedido. Por otro lado, también es muy importante que de pronto hay un concierto que toda la población consumidora está esperando y, oh sorpresa, Javier, se cancela el concierto y entonces el consumidor dice, ya no voy a ver a mi artista favorito, la expo artesanal se canceló por diversos factores, o ¿tengo derecho yo a la devolución de la cantidad que pagué por el boleto? Claro, amigo consumidor, usted tiene derecho a que le restituyan y le hagan la devolución de la cantidad pagada de manera íntegra. ¿Esto qué quiere decir, Javier? Porque hay consumidores que de pronto solicitan a la misma empresa que fueron intermediarios la devolución de la cantidad que pagaron y les dicen, ¿sabe qué? No le vamos a poder regresar los 200 pesos, solamente le vamos a poder regresar 170 o 185 pesos, porque o los 15 o los 30 pesos son por concepto del servicio. ¿Cuál servicio si no se ha brindado el concierto? Claro. Y oh sorpresa, Javier, otra parte que el consumidor debe de conocer, que el consumidor tiene derecho a que le hagan una compensación. Es decir, la ley dice que como el servicio no se prestó por causas imputables al proveedor de espectáculos o de cine, según sea el caso, el consumidor tiene derecho a que le generen una compensación que no puede ser inferior al 20%. Y el grueso de los consumidores desconocen este derecho. Piensan ellos, algunos consumidores, que sí está correcto que les hagan que no les devuelvan íntegramente el dinero, y por otra parte el consumidor no conoce que tiene derecho a solicitar. Si el boleto le costó, por ejemplo, 210 pesos, el consumidor tiene aparte el derecho de que le devuelvan los 210 pesos y 42 pesos, que sería justamente lo que dice la ley, no menor al 20%. Porque no lo está cumpliendo. Porque no se está llevando a cabo el concierto. Es como una pena convencional implícita. Es correcto, Javier. Si bien es cierto, la ley lo establece, que como fue imputable al proveedor por diversas circunstancias, porque no hubo la venta de boletos que ellos esperaban, el artista les quedó mal, simplemente les deben de regresar el dinero. Y bueno, este tema es muy amplio, que de hecho, la verdad, si nos lo permiten ustedes, podemos reanudar para la semana siguiente. Lo continuamos, en claro. Donde realmente Prodeco trae un proyecto de reforma para que los consumidores discapacitados puedan disfrutar ampliamente de las instalaciones, concretamente en cines, Javier. Pero bueno, reanudaremos la próxima semana. Fantástico. Roxana. Excelente, nos vas a platicar de esta propuesta y también lo que quedó pendiente del tema. Es correcto, lo Muy que quedó bien. pendiente. Los números de contacto, Sergio, si eres tan amable, por favor. Con gusto, es el número 688-0987 y la semana siguiente estaremos a sus órdenes. Muy amable. Sergio Moctezuma de Prodeco, aquí en Como Cada Mañana. Ahora vamos a continuar.